Estas personas tenían el privilegio de dar de baja o dar de alta a usuarios. La femenina, su nexo causal es la de haber consultado un antes y un después sobre estas personas. Fueron remitidas a la agrupación especializada y hay una femenina que fue remitida a la comisaría de mujeres. Bueno, tenemos que hablar del allanamiento que se realizó anoche en la sede de Interpol Paraguay. Esto en el marco de la investigación que saltó la semana pasada, el viernes específicamente se hizo la primera constitución. ¿Por qué razón? Porque se levantó el código rojo de Yanina García Troche, pareja de Sebastián Marcet, y también de José Estigarribia, este ex asistente fiscal y prácticamente mano derecha de Sebastián Marcet. Llegó finalmente el informe de Lyon, Francia, y con eso se supo quién habría solicitado el levantamiento de este código rojo, quién fue la persona o al menos qué usuario se utilizó para hacer este pedido. Y allí ya rápidamente se confirmaba la detención de 3 efectivos policiales. Hasta ese entonces empezaban a salir solamente algunas informaciones, pero vamos por parte. Vamos a escuchar lo que decía la fiscal Ruth Benítez con relación al allanamiento que se realizó ayer luego de que llegara este documento que sin lugar a dudas es algo clave dentro de esta investigación. Más esto recién se inicia y como dije estamos ante una cantidad importante de datos que ahora van a ser analizados. Hemos procedido también a la incautación de 2 computadoras más. Estos detenidos son algunos de estos usuarios que tenían acceso y la posibilidad de cambiar eventualmente estos códigos. Es así. Sí. Hay otras 3 personas que van a ser llamadas para declarar. Todas van a ser llamadas, todas, sí. Absolutamente todas. ¿Estas personas detenidas dónde van a ser remitidas? Fueron remitidas a la agrupación especializada y hay una femenina que fue remitida a la comisaría de mujeres. Bueno, ahí está lo que decía la fiscal Ruth Benítez con relación al allanamiento que se hizo. ¿Cómo se llega, Rolando, a estas 3 personas uniformadas? 2 varones y una mujer. Exacto. Enseguida vamos a estar compartiendo porque preparamos un organigrama completo de cómo pasó, por dónde pasó, quién es el usuario, quién es la persona, el intermediario, quiénes fueron las personas encargadas de levantar y bajar este pedido, claro. Quiénes consultaron, tenemos todo el esquema de cómo se organizó todo esto. ¿Era un password ajeno? Sí, era el usuario del comisario Víctor Flores, exacto, quien había dejado Interpol en febrero de este año porque tenía que hacer un curso en ICEPOL y ese usuario se utilizó hasta octubre de este año. O sea que no se desactivó ese usuario. No se desactivó el usuario hasta octubre. Están en la duda de si se desactivó o estos 2, ¿sí?, reactivaron, porque dice que ellos tenían esa facultad de generar incluso nuevas claves. Exactamente. El comisario César Silguero también habló al respecto y vamos a escuchar lo que decía. La investigación se inicia, hay elementos que van a ser evaluados, analizados por los peritos del Ministerio Público y si es que de eso resulta alguna otra vinculación, por supuesto que van a ser procesados seguramente. Ayer asumía como jefe de gabinete Víctor Hugo Flores y él sería uno de los que va a ser convocado a declarar. Comisario, ¿ese cambio de ayer guardaba relación ya con este hecho? Él va a ser llamado justamente porque hay un reporte en relación a un usuario que él tenía de hace rato, entonces eso se va también a indagar. Pero él no es Él no está imputado, no está prendido. Está Raúl Bogarín trabajando en vivo desde la Fiscalía, que es lo último que se tiene, Raúl, adelante. Llegaron las 2 personas detenidas, los hombres uniformados. Estamos hablando de Kevin Eduardo Montiel Sanabria, quien está más comprometido en esta situación, y también el suboficial, mejor dicho, el oficial segundo Hugo Javier Vallejos Rivas. Estas 2 personas están aquí en el Ministerio Público como para poder declarar ante la fiscal Irma Llano. Vamos a ver parte de la llegada de estas personas aquí en sede del Ministerio Público.
Hugo. Ahí, vaca. Bueno, lo que pasaba aquí en sede del Ministerio Público cuando llegaban estos oficiales y también cuando se retiraban posteriormente del sitio. Y presten mucha atención a lo que nos decía la fiscal Irma Llano, porque decía ella que hubo 3 momentos en este levantamiento del Código Rojo. ¿Por qué decimos 3 momentos? Uno, en el mes de julio para levantar la primera orden de captura y también Código Rojo de Yanina García Troche, porque ella tenía 2 códigos rojos en la Interpol y el primero se hizo en el mes de julio. Después de realizar este hecho, Kevin, en este caso Montiel, el suboficial ayudante, se compró un vehículo por 30 millones de guaraníes, una Toyota Runx 2005. Se compró luego de haber levantado ese Código Rojo, según la investigación del Ministerio Público. Luego, en agosto, José Estigarribia, este ex asistente fiscal, se levantó también su Código Rojo y faltaba uno que era de Yanina García nuevamente porque tenía 2 códigos rojos. Entonces, el 26 de septiembre fue que levantaron el último Código Rojo en contra de Yanina García Troche. Anteriormente, ¿qué nexo causal tiene en este caso la oficial Gabriela Mosqueira? Ella un día antes había verificado si efectivamente seguía activa la notificación roja en contra de Yanina García Troche. Y esto se verificó. Luego, el 28, ella volvió a revisar y ya no estaba activa esta notificación roja. Y es por eso que se inició toda esta investigación. Escuchen lo que decía en contexto, en este caso, la fiscal Irma Llano. Con decirte que la registración casualmente de Yanina se dan a través del mismo usuario y firma una de las personas que hoy está detenida. Ahí firma entonces por medio. Sí. Doctora, en este caso de Francia avisan cuando se toca o se levanta algún código rojo. ¿Esto se avisó? ¿Llegó el mensaje? Sí. Ellos nos informan que al día siguiente se informa una alerta diaria en donde ellos comunican lo que se está bajando, dando de baja. Doctora, lo del caso de Kevin Montiel les llama más la atención porque él, tengo entendido, se compró un auto poquito después nomás del primer borrado. ¿Y eso qué vehículo es? Es un Toyota. Sí, un Toyota. ¿Y el auto manejan números, doctora? Sí, tenemos el contrato. 30 millones aproximadamente. ¿El contado había pagado eso, doctora? Aparentemente sí. Bueno, ahí está lo que decía la fiscal Irma Llano, de que poco después de que se levantara el Código Rojo, Raúl, uno de los policías había comprado un vehículo. ¿Esto es así? Exactamente, en el mes de julio ya esto, porque en 3 ocasiones levantaron Código Rojo. Yanina tenía 2. En julio fue el primero de Yanina, el segundo fue en agosto para José Estigarribia y el tercero nuevamente en este caso Yanina García Troche, esposa de Sebastián Marcet. También nosotros hablamos con el comisario principal Diosnel Alarcón, jefe del Departamento de Delitos Informáticos de la Policía Nacional, quien reiteraba también esta situación de que Kevin Montiel es el más complicado porque en su casillero de la Interpol se encontraron varios legajos de Sebastián Marcet, incluso la notificación que se mandó de Francia pidiendo un informe del por qué se había levantado el Código Rojo de estas personas. Eso llega en un correo electrónico. Él borró el correo electrónico, hizo una copia de eso y lo tenía en su casillero. Se presume que es como para poder notificar que ya había hecho el trabajo. Vamos a escuchar lo que decía el comisario Alarcón. Con los datos que nos ha suministrado la Secretaría General de Interpol, es la que la fiscal ya dispone la detención de estas 3 personas, de los cuales 2 de estas personas tenían el privilegio de poder
dar de baja o dar de alta a usuarios, o como también todas las acciones que se puedan hacer dentro del servicio de Interpol. Y la oficial, en este caso la oficial femenina, su nexo causal, es la de haber consultado un antes y un después sobre estas personas. Entonces la fiscal supone, o la sospecha que tiene, es que ese usuario quiso corroborar si efectivamente ya se hizo el cese o no se hizo el cese. Eso para justificar un poco del por qué la fiscal ordena la detención. Y estos dos muchachos es porque son los responsables de poder activar o desactivar el usuario. El usuario que se utilizó para hacer el cese de la difusión roja es un usuario que está asociado al nombre de un comisario, Víctor Hugo Flores, pero ese comisario ya no presta servicio en el departamento de Interpol. Pero estas dos personas, tanto como Villagra y como Montiel, tienen la potestad y la capacidad de volver a activar y desactivar ese usuario. Entonces por eso se centra la sospecha a ellos, porque ellos son responsables de hacer esa acción. Los elementos que sustentan un poco la sospecha son las que acabo de mencionarte, más algunos documentos que se encontró en el interior de su casillero. Ellos tienen un casillero con llave en el departamento de Interpol, y se encontraron ahí documentos que guardan relación justamente con estas personas, tanto Marcet y otros que están investigando en la causa, documentos impresos en su casillero que no tenían el por qué estar en ese lugar. Y también se han incautado algunos SIM card de teléfonos celulares, de dos compañías de teléfonos celulares, como también así dispositivos de almacenamiento como pendrive. Eso será analizado, va a tener que extraer si tiene la información, y si es que se usó esos SIM card en nuestros dispositivos y con quién se comunicó, eso ya se va a saber después de las diligencias técnicas que se va a realizar. Esto es lo que decía el comisario Diosnel Alarcón, y para graficar un poco todo lo que Raúl ya nos comentaba, vamos a hablar un poquitito del organigrama, de cómo viene. Esto es, Roberto, Amalia, cómo vendría más o menos todo el esquema de levantamiento del código rojo. Vamos a entrar en detalles, pero primeramente vamos a hablar de cómo viene la mano acá. ¿Quién es quién? ¿De quiénes se levantaron el código rojo? De Yanina García Troche, la esposa de Marcet. La esposa de Marcet, y José Estigarribia. Secretario. Él es un ex asistente fiscal, hijo de magistrados, es una persona que movía el negocio de Sebastián Marcet. Incluso, ¿no? Era prestanombre, se dedicaba al rubro de los gimnasios, viajó a Dubái muchas veces. Hay escuchas telefónicas con Marcet tratando de ayudarlo desesperadamente cuando él fue detenido con este pasaporte adulterado. Para tener una idea de quiénes fueron los beneficiados. ¿De quién es el usuario? El usuario es del comisario Víctor Flores, que vamos a entrar en detalles. Fue director Interpol Paraguay. Exacto. En su momento. Exactamente. Vamos a entrar en detalle con relación al tema de Víctor Flores. Otras personas que aparecen dentro de este esquema es el subcomisario Raúl López, quien es jefe de sala. Raúl Páez. Raúl Páez, quien es jefe de sala. Y acá, de alguna manera, se centra la atención. ¿Quiénes son estos dos hombres? El oficial Hugo Vallejos y el oficial Kevin Montiel. Vamos a hablar en detalle, simplemente para que ustedes vayan entendiendo un poco cómo viene el organigrama. Y allí aparece una dama, la oficial Gabriela Vaso Mosqueira. Ahora sí, ahora vamos ya en detalle, vamos a desglosar esta historia para empezar a entender cómo viene la mano. El comisario Víctor Flores tenía un usuario que era este, NSO, Organización de Seguridad. Así estaba registrado su usuario, que él utilizaba cuando estaba en Interpol. En febrero, él dejó Interpol, febrero del 2023, porque tenía que hacer un curso de ascenso, ICEPOL. Y cuentan que él pidió que se dé de baja y luego se fue. Pero al parecer nunca se dio de baja a ese usuario, porque estuvo activo hasta octubre. 8 meses estuvo activo igualmente. Exactamente. Lo que uno se pregunta antes de pasar a la siguiente placa es lo mismo que vos tuvieras un correo con una contraseña en un lugar donde vos trabajás, que es tuyo, que te corresponde a vos,
y te vas a ir y vas a cerciorarte de que eso se haya dado de baja por completo. Y con más razón con la alta preparación técnica que tiene un oficial superior como él, imagínate. O sea, información sensible por doquier en Interpol Paraguay, conectado a todo el mundo. Y cómo es que él, o sea, que como mínimo fue torpe, para no pensar otra cosa. Cómo él no iba a cerciorarse que ya no existe o que ya no haya maneras de ingresar a través de esa clave a su cuenta. Hay cosas que llaman la atención. Pasamos de Víctor Flores a la siguiente persona. Hablamos del suboficial Raúl Páez. Él es jefe de sala comunicacional de Interpol Paraguay. ¿Por qué se lo menciona a él y por qué él va a ser llamado incluso a declarar por la fiscalía en este caso? Porque supuestamente él había dado la orden verbal a los dos subalternos para que den de baja definitivamente el usuario del comisario Flores. Sí. Verbal nomás luego fue la orden, ni siquiera fue por escrito como para documentarse de que efectivamente se pidió, como lo debería ser. Uno se pregunta... Que hay un tutorial para este tipo, de una reglamentación en donde vos a partir de ahí se hace un corte, yo ya no respondo a esta clave, a partir de ahora esto se deja inactiva. Estimo que así tiene que ser. Exacto. ¿A quién le dio Páez esa orden para que cancelen, para que levanten la contraseña que utilizara Flores? A estos dos policías, el oficial Hugo Javier Vallejos y el suboficial Kevin Montiel. Ellos son los que tienen acceso para dar de baja, activar, crear usuario. Eran las dos personas le llaman claves. Super usuarios porque ellos tienen ese rol, incluso pueden generar nuevos pines. Exacto. Así es. Exacto. Ellos son los encargados, tenían una responsabilidad importante dentro, claro, importante dentro de esta organización, de este organigrama, por decirlo así, porque por ellos pasaban documentos extremadamente sensibles. Acá lo vemos a ellos. Hugo Javier Vallejos y Kevin Montiel. Ahora, Rodi, ¿por qué si ellos ya tenían ese cargo tan importante, usaron el de Flores igual? Porque iban a hacer algo, algo que no corresponde. Es como que yo desde tu correo, Amalia, envío un correo y la responsabilidad iba a caer sobre vos hasta que se pueda mostrar lo contrario. Exacto. Y ellos, y de hecho que hay documentos, porque eso decía la fiscal Irma Llano, al menos ellos encontraron documentos que acreditan, eso no vino de Francia, hay documentos acá en Paraguay de que firmaron, había una firma que compromete a la persona que habría solicitado el levantamiento del código rojo que pesa contra Yanina García Troche. Pero esto no es todo, porque después vamos a ir entendiendo un poco más la novela, porque esto tiene varias ramificaciones. ¿Quién es esta oficial? Gabriela Vaso. Gabriela Vaso, joven oficial, 28 años, y los otros está también en Interpol. ¿Qué pasó con ella? ¿Qué dicen los investigadores de Gabriela? Llama la atención lo que ella hizo. ¿Ustedes se recuerdan cuándo se levantó el código rojo contra Yanina y José? En septiembre, por ahí fue. En septiembre, 26 de septiembre específicamente, se detecta que se levantó la orden. Se desactivó. Exacto, el código rojo. ¿Y qué hizo esta agente policial? El 25 de septiembre ella entró para verificar la situación de José Estigarribia y Yanina García. El 26, ¿qué pasa? Se levanta el código rojo. El 27, ella vuelve a entrar para verificar. Y la sospecha es que ella entró para ver si es que estaba todavía allí o ya había desaparecido. Eso es lo que dicen los investigadores. O sea que un día antes averigua si estaba activa, ¿sí?, la orden. Y un día después de que quede desactivada, ella entra otra vez a verificar. O sea, esa es la premisa de sospecha. Dentro del esquema, ella tiene un rango menor que los otros dos. Igual están investigando. Todos tienen la posibilidad de entrar. Esa, la responsabilidad al menos se está investigando todavía dentro de todo este organigrama. Pero vamos a centrarnos en este joven oficial Kevin Montiel, hijo también de un efectivo policial, él es suboficial. Exacto. Kevin Montiel, que presta servicios ahí en Interpol. ¿Y qué pasó? Ayer se hizo el allanamiento. Fíjense ustedes, para analizar estas situaciones, porque el viernes pasado saltaba todo el escándalo sobre el levantamiento del código rojo. Y se hizo la primera constitución en Interpol, ¿recuerdan ustedes? Claro. Se fueron, lacraron. Y 14 eran los sospechados. 14 los sospechados, incautaron 7 computadoras. Viernes. Nos situamos al miércoles, ayer.
donde se hizo el allanamiento porque sabían ya que llegó la orden de Francia. O sea que hasta ese momento no había gente que de alguna manera haya podido tocar nada porque todo quedó lacrado. Correcto. Entonces, ¿qué hacen? Ayer, durante la verificación y cuando ya tenían los datos del usuario y quiénes serían las personas que estuvieron manipulando estas máquinas, verificaron el casillero de los policías hoy detenidos, de la oficial y de los 2 efectivos policiales también, tanto el de Vallejo como también de Montiel. ¿Ustedes saben qué encontraron en el casillero de Montiel? ¿Qué encontraron? Encontraron algo clave y que llama poderosamente la atención. Nada más y nada menos que documentos relacionados a Marcet. Imagínense ustedes, del viernes a esta parte todavía había documentos relacionados a Marcet en el casillero de Kevin Montiel. Y guarda también relación con el pedido que se había hecho. No sé si podemos poner un ratito el tema de Marcet, el documento que se encontró en el casillero. Ahí está. Fíjense, acá está. Todo esto es lo que se encontró. Todo esto es lo que se encontró. Acá está. Estos son los datos personales, más o menos como datos del prontuario. Claro. Es como el arma homicida por ahí, ¿no? Exacto. Y esto guarda en relación ya con documentos de consultas y también el tema del levantamiento que se hizo. Lo que llama la atención es si del viernes a esta parte, ¿por qué seguía en el casillero de este policía? O sea, que no le importó que eventualmente se haya allanado. Lo que pasa es que el miércoles vos dijiste que entraron a lacrar todo. Las computadoras, pero había 14 sospechosos. No, yo creo que todas las ¿Crees que no tuvo tiempo de poder sacar lo que había allí adentro? No sería... o no tuvo tiempo o un gran torpe. Sí, porque esto fue el viernes. El jueves a la noche se habló que se había levantado el código. Acá nomás me están soplando, en cuanto al comisario Flores, él dice en defensa que nunca más entró a la institución. Entonces la consulta es si él podía usar su password desde un teléfono celular y si bien podía, dicen que Interpol Francia insiste en que desde la institución, desde el local de la policía Interpol Paraguay, se hizo la desactivación. Eso le favorece a él. Y no solamente relacionado a ellos se hizo la consulta, se hizo también consulta con relación a otras personas más, desde el usuario del comisario Flores. Hay que ver que tienen estas tarjetas, SIM card y todo lo que se encontró. Por ahora adentro. todos los indicios involucran a estos 3. Involucran a estos 3 y hay que ver también los demás. Hay que ver también los demás, porque no es que solamente vamos a quedarnos con los 3 y con ellos va a terminar. Sí, no, porque seríamos ingenuos en creer que el levantamiento del código rojo de la esposa de Marcet, como de José Estigarribia, tenga como precio una camioneta Toyota de 30 millones de guaraníes, cuando todos sabemos que este tipo de operaciones tiene un costo millonario. Aparte, generalmente trabajan en esquemas bien definidos, con más razón si es una institución obediente, no deliberante. O sea que acá puede ser después que se desate un sálvese quien pueda, porque van a entrar a negociar con la fiscalía y ahí a lo mejor hablan. Habría que ver qué determinación se toma con relación al tema de Interpol, porque están moviendo por parte nada más. Y hay cosas que llaman poderosamente la atención. El comandante debería hacer una limpieza general, sea quien sea, dentro de Interpol. Por suerte te tenemos a vos, Rolando, que son un sabueso. Raúl Bogarín, vamos a estar pendientes. Sigue allí la comparecencia de los detenidos y también los que tienen que prestar declaración. Exactamente, el que está ahora en estos momentos es el más complicado. Kevin Montiel, en donde se encontraron las documentaciones que ya mencionaste. Él es el que está más metido, por decirlo de alguna manera, en esta cuestión. Hay que decir también que hubo 3 momentos importantes que lo mencionó la fiscal Irma Llano, que es el primer levantamiento del código rojo, que fue en julio, que fue uno de los códigos que tenía en este caso Yanina García Troche, y después en agosto fue el de José Estigarribia, el ex asistente fiscal, y nuevamente en septiembre levantó el último código rojo que tenía Yanina García Troche, y de esa manera se descubrió y se llegó a esta notificación que enviaban desde Francia diciendo por qué están levantando estos códigos, pero el que se encargaba de recepcionar todos estos correos era justamente Kevin Montiel. Borró esos correos sin antes imprimir todas esas notificaciones y mostrar a una persona que estaba encargada de recibir todos estos elementos que estaban haciendo Rolando, compañeros. Pendientes, Raúl, de lo que pasa allí en la fiscalía y de la declaración de estas personas detenidas.